Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del libro escrito por la doctora Guadalupe González Jordán, Derecho Penal Electoral. Esta presentación se va a dividir en dos etapas. La primera va a ser comentarios del maestro Marco Baños, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y después la autora también hará alguna intervención para que al final ustedes tengan oportunidad de hacer algunas preguntas y pudiéramos interactuar sobre el tema de los delitos electorales. Voy a leer una breve síntesis curricular del maestro Marco Baños. Él estudió la maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente cursa el doctorado en Derecho por la UNAM, es decir, corrigió el camino y ahora está en la UNAM, Marco Baños. Bueno, cuenta con publicaciones en revistas especializadas, ha dictado conferencias en foros académicos e impartido cursos y diplomados en diversas instituciones de educación superior. Fue designado consejero electoral del Instituto Nacional Electoral el 3 de abril del 2014, donde preside la Comisión de Capacitación y Organización Electoral e integra las comisiones de presupuesto, vinculación con los organismos públicos electorales, fiscalización, registro federal de electores, voto de los mexicanos residentes en el extranjero, debates y transparencia. Esto que les voy a comentar no está aquí en el currículum, pero el maestro Marco Baños entiende perfectamente bien de lo que se trata un sistema nacional electoral y ayuda de manera muy decidida el trabajo de los organismos públicos locales electorales. Gracias a Marco, los anexos técnicos tienen una realidad diferente a la que se presentó originalmente. Le doy el uso de la palabra al maestro Baños, hasta por 20 minutos, si esto dice Marco. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero primero agradecer mucho la generosa invitación que me formuló la autora de esta importante obra, la consejera electoral Guadalupe González Jordán, que es especialista en los temas electorales y que hoy día cumple, junto con el consejero Saúl, una delicada función en la integración del Instituto Electoral del Estado de México. Así que muchísimas gracias por la generosidad de considerarme para la presentación de esta importante obra, y también a Saúl, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, estamos en presencia de un libro que yo quisiera empezar por recomendar su lectura a partir de que es una obra que con un lenguaje muy directo, pero no por eso menos riguroso, expone la evolución de un tema que es muy complicado y que es además muy interesante en el país, que es el tema vinculado al derecho penal de carácter electoral. Nosotros, si hacemos una revisión de lo que ha sido la evolución de la literatura en materia electoral, vamos a encontrar cómo cuando se dio la instauración del Instituto Federal Electoral y como consecuencia de la reforma electoral de 1989-90, vamos a advertir cómo la literatura en materia electoral era verdaderamente escasa y tampoco por consecuencia había una literatura especializada por los diversos temas electorales. Había, si acaso, la tesis de doctorado del doctor Berlín Valenzuela, que es un documento referente para ese momento sobre diversos temas electorales, y había algunos ensayos que tenían una importancia capital para el estudio del derecho electoral, como por ejemplo Francisco de Andrea Sánchez, que estudia un tema que ha sido muy discutido, de alguna manera se refiere también en el libro de la doctora Guadalupe, donde él refirió que los partidos políticos en la reforma de 1963 se instauraron en el ámbito constitucional, y él dice hay una constitucionalización semántica de los partidos, cuando en rigor la expresión de los partidos como entidades de interés público viene hasta la reforma de 1977. Pero ese libro de Francisco de Andrea Sánchez, o esos ensayos de él, son como los preámbulos en el estudio del derecho electoral. También está una compilación muy interesante de esa época, que es la de Antonio García Orozco, que contiene una compilación de la legislación electoral que había hasta finales de los 80s, pero la obra de García Orozco trae un estudio preliminar que aporta un conjunto de conceptos que son muy importantes para el estudio también del derecho electoral,
Y hoy día el valor central de esa obra está en la compilación justamente de las legislaciones electorales que había hasta ese momento. Cuando viene la reforma de 1989-90, empiezan a aparecer diversos estudios en materia electoral. Y curiosamente hay un detalle que incluso ha sido resaltado por los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto orgullosamente estoy concluyendo mis estudios de doctorado ahí, pero yo soy guameño de corazón y por convicción también. Entonces yo estudié en la UAM y tengo mucho respeto y aprecio por el campus de la Universidad Autónoma Metropolitana. Creo que aquella vieja discusión cuando el movimiento del 87, donde decían, antes se decía la universidad y se hablaba siempre de la UNAM, hoy para fortuna del país tenemos muchas otras universidades sin demeritar lo que en términos nacionales significa la UNAM. Pero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se comentó mucho que era un economista y no un abogado el que había construido los nuevos referentes del derecho electoral. Había surgido el libro de Arturo Núñez Jiménez, que se llamaba así, El nuevo sistema electoral mexicano, y que daba cuenta de cómo se había producido la reforma del 89-90 y se había estructurado en un cambio de 180 grados el sistema electoral. Todavía en ese momento hablábamos de los grandes apartados y de los grandes componentes de la materia electoral, pero no teníamos en esencia una especialidad en los estudios, lo que son los órganos administrativos, la fiscalización de las campañas electorales, obviamente los delitos electorales. Eso no estaba todavía sistematizado. Y creo que hoy día sí podemos encontrar referentes por los diversos apartados del derecho electoral. Y lo dice con mucha precisión la doctora González Jordán en su obra. Se ha convertido incluso el derecho electoral hoy día en parte de las currículas de las universidades que ya imparten diplomados. Hay maestrías también en derecho electoral y creo que muy pronto tendremos ofertas de doctorados con especialización en el tema electoral. El tema electoral sin duda se ha vuelto una materia muy importante en la vida cotidiana del país, pero es un hecho que es una materia que está en proceso de desarrollo en muchos apartados todavía. En materia del derecho penal electoral, bueno, se llama así porque el derecho administrativo sancionador en materia electoral tiene que tener un referente específico en el derecho penal. Necesitamos cuadrar muy bien los tipos, las infracciones que se pueden cometer y a partir de eso tenemos que establecer con mucha claridad cuáles son las sanciones que eventualmente pueden tener aquellos que infringen esta normativa. El libro hace una descripción detallada de muchos antecedentes que van conformando la materia penal electoral y creo que concluye también en una serie de aspectos que vale la pena resaltar. Primero nosotros le dimos preeminencia al desarrollo de la parte de los órganos administrativos, las atribuciones, la naturaleza, la composición de los órganos electorales y vemos cómo, por ejemplo, en los diversos ordenamientos previos a la Revolución Mexicana empieza a haber algunos apartados que en las legislaciones electorales hablan de lo que son los delitos, pero no hay un capítulo todavía desarrollado en esa materia. Incluso la legislación de 1946 que está citada en el libro, la famosa ley electoral de enero de 1946 que le dio, digamos, origen a la famosa Comisión Federal de Vigilancia Electoral, refiere de alguna manera a los delitos electorales, pero en un apartado diferente a delitos electorales como tales. Esa ley tiene para México dos aportaciones centrales. Sistematiza por primera vez la regulación en materia de los órganos electorales y también sistematiza el régimen de los partidos políticos. Pero en otras materias, por ejemplo, la estadística de las elecciones electorales, pues se refiere como una atribución del Consejo del Padrón Electoral que estaba regulado en esa legislación y este tema está inserto en un apartado que refiere bien la doctora, que era el tema de las nulidades. Y luego viene obviamente un conjunto de legislaciones sucesivas, está la del 51, está la del 73, está la del 77, está la del 86, y luego ya llegamos a esta etapa de los últimos 27 años donde se estudia con mucho detalle pues cuáles son estas modalidades de conductas que pueden constituir infracciones en materia de delitos y que hoy día creo que sí nos han dado la posibilidad incluso de tener una ley de los delitos electorales. Pero hay que recordar un detalle que es muy, muy importante y en eso voy de la mano con la doctora González Jordán, que consiste en que la última reforma tiene varias características importantes.
Una es, genera una legislación distinta en materia electoral, la famosa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y segmenta la parte de los partidos a una ley específica, como lo hace también para los delitos electorales. Hay una ley específica hoy día en materia de los delitos electorales, y curiosamente la reforma en materia de delitos electorales es muy reciente, es una reforma que se aplazó desde el 2007, se hizo algún intento de actualizar la regulación sobre los delitos electorales, pero no ocurrió así, sino hasta el 13-14, que incluso, insisto, se ha generado esta parte de la ley de los delitos en materia electoral. Pero también creo que el tema de los delitos electorales, asociado al papel de la Fiscalía Especializada para la atención de los mismos, es un tema que todavía le queda a deber un poco al sistema electoral mexicano. Es un tema en el cual se tiene que seguir avanzando muchísimo, porque es un hecho que todavía los temas vinculados a la compra y coacción del voto siguen siendo una de las partes en las cuales las autoridades electorales tenemos que trabajar intensamente, sean los órganos electorales de los estados, sean los órganos electorales del ámbito federal. Y esa parte espero que al menos en este proceso que tiene coincidencia con las elecciones locales del Estado de México, tenga un correlato en una política preventiva adecuada de los delitos electorales, pero también en acciones correctivas que permitan erigir a las fiscalías especializadas en instituciones que hagan factible que el tema de la compra y coacción del voto se pueda erradicar. Creo que la obra tiene también una aportación específica sobre todo para los públicos. Es una obra que puede ser leída por especialistas en la materia, pero también tiene un componente esencial que es una obra de divulgación, y es una obra que puede ser consultada por los estudiosos de los temas electorales en los ámbitos universitarios, en el ámbito de los diplomados, en el ámbito también de las discusiones partidarias. Creo que ese es, digamos, uno de los aspectos centrales que tiene el documento. A mí me gustó mucho la presentación didáctica, rigurosa que tiene el documento, sí, pero muy didáctico, y esa parte es importante porque el lenguaje que tiene la literatura electoral es un lenguaje demasiado técnico, y entonces a veces cuando las personas que no estudian o que no son especialistas en los temas electorales se acercan a textos que son demasiado técnicos, pues se inhibe la posibilidad de hacer una revisión y una consulta más amplia del documento. Creo que este libro se suma a un conjunto de esfuerzos. Estaba viendo también una publicación que hicieron recientemente, entiendo que tú tienes algún esquema de coordinación, es una especie de revista que publicó hace 2 o 3 días ya un número en el cual vienen un conjunto de ensayos de consejeras, consejeros electorales de varios estados, y que también tienen aportaciones importantes para estudiar una parte que también es vital, que es el conjunto de las experiencias en materia electoral, pero en el ámbito de las entidades federativas, porque hoy día estamos concentrados en muchas cuestiones del ámbito federal, pero también todo el conjunto de las atribuciones que han quedado reservadas a los órganos electorales de los estados tienen que ser difundidas y tienen que ser sistematizadas en cuanto a la producción que tienen. Creo que este tipo de obras tiene también algunos pendientes. Hay que estudiar, por ejemplo, lo que ocurrió en las discusiones sobre las intervenciones, le pongo comillas, al asunto de los servidores públicos de las últimas elecciones del Estado de México. Hay que revisar también estas deliberaciones que se tuvieron con temas importantes como fue el programa de resultados preliminares, el famoso PREP Casilla, que tuvo curiosamente en el contexto del Estado de México una discusión singular, pero que hoy día será la base para la operación del programa de resultados preliminares del ámbito federal. Y qué decir también de los temas electorales. Creo que el documento será enriquecido en ediciones posteriores con la experiencia concreta que se siga con la aplicación de este modelo a partir de la Ley de Delitos Electorales, pero también con la gestión que las fiscalías estatales y que la Fiscalía en el ámbito nacional puedan generar. Yo recomiendo la lectura del libro, porque si bien está hecho para especialistas, también puede ser consultado por el público en general, por estudiantes de la materia, porque nos va llevando de la mano, va describiendo de una forma muy didáctica la temática, y tiene una riqueza que a mí me encantó, que es una recopilación exhaustiva de los antecedentes que en la materia de los delitos electorales hay, nos pone al día en la regulación del asunto, pero también en la discusión sobre los temas de los delitos electorales. Así que la invito, doctora, a que en una edición posterior
se puedan incluir las experiencias que se van a generar en una importante materia, pero sobre todo que se vea el ángulo que tiene que ver con los efectos concretos en el ataque a la compra y coacción del voto, que es sin duda uno de los pendientes que las autoridades electorales tenemos. Así que enhorabuena y muchas felicidades por la publicación de la obra. Bueno, en esta presentación que nos hizo el maestro Baños, hace un recorrido con todo el conocimiento que él tiene de la materia electoral. El maestro Baños ha sido constructor de instituciones electorales de manera muy destacada y destaca algunas cuestiones del libro. Yo quiero señalar una, Marco, si me permites, que es la oportunidad con la que se publica el libro. Este libro se publica en una etapa del proceso electoral concurrente, el más grande en la historia del país, 30 elecciones locales, una elección federal, y es un libro que ve su publicación en un momento sumamente oportuno. Y por supuesto la invitación que hace el maestro Baños a la autora para que este libro en futuras ediciones vaya obviamente recogiendo otras experiencias. La consejera González Jordán pues, es una consejera muy comprometida con temas como género, y seguramente en este libro pues habrá algunas experiencias sobre violencia política hacia las mujeres en una futura edición. Y el libro tiene algo que a mí me agradó mucho, lo leí muy rápido, le comentaba ya a la consejera Lupita, se lee rápido, es un libro ágil, pedagógico, pero tiene casos prácticos que nos ayuda a ir, digamos, ubicando muy bien el contenido teórico del libro, con un caso práctico que nos da un ejemplo a seguir en donde uno concentra muy bien el conocimiento. Bueno, voy a permitirme hacer una lectura muy breve también de la síntesis curricular de la doctora Guadalupe González Jordán. Ella es doctora en Derecho Penal, docente certificada en materia de Derechos Humanos, cuenta con la especialidad en Justicia Electoral. Desde la fundación del Instituto Federal Electoral, o INE, desempeñó diversos cargos electorales, entre los que destacan vocal secretario y secretario del Consejo por el Distrito 33 de Chalco, Estado de México, consejera electoral del Consejo Local del Estado de México, actualmente consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, designada por el Instituto Nacional Electoral. En el ámbito docente, impartido cátedra en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y en el Centro de Formación y Documentación Electoral del propio Instituto Electoral del Estado de México. Cuenta con diversas publicaciones en la Revista Mexicana de Opinión Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Gaceta Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Ha sido conferencista en foros académicos y ha realizado diversos cursos, seminarios, coloquios y publicaciones en el ámbito del derecho. Actualmente es miembro adherente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, y es asociada integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. La consejera González Jordán hará una presentación también de su obra y le cedo el uso de la palabra. Pues muchas gracias por su asistencia. Yo agradezco primeramente al maestro Marco Antonio Baños. Sé que tiene muchas ocupaciones múltiples ahora con el proceso electoral. Agradezco su presencia a mis compañeros del Consejo General, maestro Saúl, licenciada Sandra, y al personal del instituto que también nos acompaña, público en general y quien nos está viendo por los medios electrónicos. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación del libro. Y precisamente este libro lo he denominado Derecho Penal Electoral. A lo mejor ustedes me preguntarán que por qué este título, si el sistema jurídico mexicano ya contempla, sobre todo en el derecho público y en el ámbito del derecho penal, delitos en general. Y pues les diría que sí hay razón de ser. Sobre todo, he de decirles que es de gran trascendencia hoy en día lo que estamos viviendo, como es la materia electoral. Como ustedes saben, es de impacto social, es de trascendencia. Tenemos un proceso electoral que estamos viviendo, que está complejo, es inédito, que está muy reñido, muy competitivo y que, bueno, nos vamos a llevar grandes sorpresas y experiencias en este proceso electoral. Principalmente la temática de este libro, ya lo dijo el maestro Marco Antonio Baños, es para todo público, como son investigadores, académicos, catedráticos, ciudadanía en general, o cualquier persona que tenga interés en esta materia.
pero sobre todo me parece que va a ser muy benéfico para los estudiantes de 10º semestre de la licenciatura en Derecho, porque está precisamente elaborado por el programa académico de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que en la licenciatura en Derecho se imparte la materia de Derecho Penal Electoral en su 10º semestre. A los alumnos les va a beneficiar mucho este documento, y sobre todo también porque está elaborado para la academia. Este libro contiene, como ya les digo, información para todo tipo de lector, y también vamos a ver que es importante que involucra a las autoridades tanto administrativas, jurisdiccionales, y algo muy relevante, participan aquí autoridades jurisdiccionales del Fuero Común y Federal, que no propiamente son autoridades que son especialistas en el área electoral. Me parece que esos son los temas que hay que revisarlos, hay que trabajarlos, porque sobre todo los juzgadores, en mi opinión, tienen que tener esa especialidad en la materia electoral, lo que hoy en día no acontece, porque quien impone las penas pues es un juzgador que conoce, como les digo, del Fuero Común y Federal, y no propiamente es especialista en la materia electoral. Es importante que ustedes tengan en cuenta que tanto el derecho penal como el derecho penal electoral, su objeto de estudio es precisamente los hechos delictuosos. En la parte general, pues la tiene el derecho penal, y en la parte particular, el derecho penal electoral. ¿Por qué? Porque en el ámbito electoral lo que se procura, se investiga y se persigue sobre todo los hechos ilícitos comiciales. Ahora bien, ustedes verán en el desarrollo de la obra que el derecho penal electoral encuentra su razón de ser, como ya les dije, en la prevención de la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la libertad del sufragio, neutralidad y el uso de bienes y servicios públicos, así como la transparencia y veracidad de los procesos electorales. El libro está compuesto por varios capítulos, 5. El primero de ellos hablo con referencia al marco conceptual, en la cual pues, bueno, se describen fuentes, ubicación, competencia, codificación de los delitos electorales, tanto penal como en la materia electoral, y ya en el segundo capítulo está el marco histórico. Aquí se habla de una remembranza histórica, tal como lo ha referido el maestro. Sobre todo se va destacando el desarrollo y evolución que han tenido los delitos electorales. Su servidora se permitió dividirlo en 5 etapas. La primera de ellas es en la aparición formal en México de un ordenamiento legislativo, como sucedió con la Constitución de Cádiz de 1812, que es uno de los documentos en el cual se establecieron las primeras directrices. O sea, ahí ya se hablaba de infracciones y de delitos electorales. En una segunda época es a partir de la promulgación del Código Penal de Martínez de Castro, que tuvo una aplicabilidad desde el año de 1871 al año de 1929. Es importante que ustedes vayan identificando estas etapas, porque van a ver ustedes, van a poder observar que en ocasiones, como en este caso, en esta segunda época, los delitos fueron separados, porque en la anterior los juntaban, los mezclaban, o sea, en un solo cuerpo normativo mezclaban las infracciones y los delitos. En esta segunda época ya los separan y ponen aparte las infracciones y aparte los delitos electorales. Ya en la tercera época ustedes van a ver que se vuelve a regular esta parte y vuelven a mezclar lo que son las faltas administrativas, las infracciones con los delitos electorales. Pero es hasta la cuarta y quinta época en donde verdaderamente se aprecia la conceptualización de los delitos electorales. Vamos viendo que a partir de 1994, bueno, ya se viene con regulando las infracciones. Y sobre todo, algo muy importante que se debe de tener en cuenta, muy medular, que en el año 2014 con la reforma político-electoral, pues bueno, viene a trascender ya la especialidad de este tratamiento que se le da a la parte de los delitos electorales, porque antes pues estaban en el Código Penal Federal. Lo que hizo esta reforma pues es trasladar todos estos delitos a la Ley General en materia de delitos electorales, que esta ley viene a ser una ley especializada que le da un especial tratamiento a estos delitos electorales. Ya en el tercer capítulo, bueno, pues se habla propiamente del preámbulo de la Ley General en materia de delitos electorales. Van a ustedes encontrar
conceptos muy precisos que se localizan implícitamente en dicho cuerpo normativo. Se hablará y conocerán ustedes de quiénes son los sujetos activos, pasivos, las clases de conducta y las modalidades y sanciones. Ya en el cuarto capítulo se hablan particularmente de las conductas antijurídicas que contempla la Ley General en materia de delitos electorales. Algo muy importante que ustedes van a encontrar en todo el documento, incluso desde la historia, que se van a encontrar con cápsulas de que, ¿sabías qué? En la cual se plasman hechos que acontecieron en la realidad, sucesos que fueron materializados y que se suscitaron en ese entonces, y lo estamos viendo que hoy en día sigue sucediendo, que antes y durante y después del proceso electoral se suscitan hechos ilícitos. Y vamos a ir viendo también cuáles son los elementos objetivos, subjetivos o normativos, así como el nexo causal, que es la conducta, lo cual da un resultado, y la oficiosidad de como presupuesto de la procedencia. Ya en el quinto capítulo, que también muestra de mucho interés, es que vamos a poder observar la complejidad que se dio en la implementación de los sistemas en justicia penal, porque tanto en lugares, en algunas entidades federativas, se aplicaba el sistema anterior. Hay que recordar que en la reforma penal del 2008 entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, en el cual, pues como les digo, entró en aplicación en algunas entidades federativas, propiamente en el Estado de México, donde somos, el maestro Salman Trujano y su servidora, porque el maestro Baños es de Hidalgo. Entró en vigor el 1 de octubre de 2009. Entonces, en el Estado de México ya se aplicaba el nuevo sistema de justicia penal, pero en otros estados no, como aquí en la Ciudad de México. Y entonces, por un lado, se juzgaba con el anterior sistema, que era el inquisitivo mixto, y por otro lado, con el nuevo sistema. ¿Y qué implicaba? Pues que se confrontaban, porque con el anterior sistema, por ejemplo, el juzgador era el investigador, instructor y resolutor. Y primero se detenía al probable responsable y luego se investigaba. ¿Y qué pasaba en otras entidades federativas? Que se privilegiaba la inmediación del juez, del Ministerio Público, de las partes involucradas, y se privilegiaba el principio de adversariedad, así como la presunción de inocencia. Hoy en día, con el nuevo sistema actual, no te detengo hasta que demuestres que eres culpable. Claro, aunque hay sus excepciones, como delitos graves, existe la privación de libertad en esos delitos, mientras, claro, se demuestre que efectivamente es culpable. También es importante que ustedes sepan que a partir del 18 de junio de 2016 entró ya en todas las entidades federativas y en toda la federación el sistema penal acusatorio. En este año ya se homogeneizó y entró ya en toda la República Mexicana con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero habrá todavía algunos asuntos que en algunas entidades, pues bueno, todavía estén ahí resolviendo eso con el sistema anterior. Como ya lo comentó, y bueno, me roba las palabras el maestro Baños, porque efectivamente este libro es un libro que yo recomiendo porque esa fue mi intención. Como todos ustedes saben, todo escritor, todo autor, pues lo que pretende es transmitir conocimientos, experiencias, tener actualizado al público, que esté informado. Y mi intención precisamente fue esa, no solamente desarrollar la teoría, sino dejar casos prácticos, reales, que sucedieron, que acontecieron en la realidad y que se materializaron. Los van a ustedes estar viendo durante la historia y hasta la actualidad, porque también les dejo casos prácticos de las problemáticas que se enfrentaron con los dos sistemas que estuvieron aplicándose en su momento. Y es cierto lo que comenta el maestro Baños. Sí es importante decirlo que aún nos falta trabajar sobre estos temas, sobre todo un tema que está muy actual, que está en boga, que es la violencia política. Yo les puedo dar un ejemplo, sobre todo en el Estado de México, ya se trató este tema, ya se adicionó en el Código Penal del Estado de México este delito, porque a nivel federal he de comentarles pues que sigue ahí parado para instaurarlo en el ámbito federal, pero la violencia política en el ámbito federal está en stand-by, todavía no se sabe cuándo la van a incluir.
Y algo muy importante que yo voy a decirles, este delito que se adicionó, pues es de naturaleza electoral. Sin embargo, fue incluido en el Código Penal del Estado de México, el cual va a ser tratado, la sanción va a ser impuesta por un juzgador que conoce del fuero común y, como ustedes saben, ya les comenté, pues no es especialista en la materia electoral. Por ende, a mí me parece que este delito debió estar precisamente en la Ley General en materia de delitos electorales, puesto que es la ley especializada y que trata sobre estos delitos. Es, por ejemplo, una de las cosas que pues se tienen que analizar y que en su momento me parece que se tienen que reformar. Hay otro asunto peculiar, por ejemplo, en este delito. En el Estado de México se dice que son de 6 meses a 2 años de prisión quien cometa este delito. Pero fíjense ustedes, existe, de hecho, tanto en el Código Penal como del Estado de México, como en el Código Penal Federal, la sustitución y conmutación de sanciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se paga una multa, hay conmutación y pues ya, no pasa nada. Entonces, lo que yo les quiero dejar aquí presente a ustedes es que verdaderamente, por ejemplo, este delito sí tiene que tratarse debidamente. En mi caso, en mi opinión, yo diría que a lo mejor se aumente la pena, porque como está establecido, alcanza fianza. Y entonces las personas que cometen este delito, pues si en otra ocasión quisiera cometerlo, dice pues pago y no pasa nada. Sin embargo, si se aumenta la penalidad y es privativa de libertad, eso no quiere decir que yo quiera ver a las personas privadas de su libertad, no, pero me parece que si las personas piensan que tiene pena privativa de libertad y que no alcanza fianza, pues lo va a pensar 2 veces antes de cometer el delito. Esa es la parte importante de la inhibición de los delitos y que se tiene que procurar pues para que ya no se cometan, porque si no van a seguir sucediendo, van a seguir suscitándose y no vamos a acabar. Ese es uno de los ejemplos. Otro yo les podría decir, sobre todo la Ley General en materia de delitos electorales, a los ministros de culto religioso se le impone a quien cometa un ilícito electoral de 100 días a 500 días multa. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en realidad se sabe cuánto gana un sacerdote? Porque la base es el salario días multa. ¿O en qué se basa para poner la sanción? ¿O por qué no lo pusieron también en la parte, si algún sacerdote comete un delito grave, con pena privativa de libertad? Pudiera ser que los legisladores no quisieron pecar, ¿verdad? Bueno, no sabemos. Bueno, lo dejo ahí también, le puedo dar yo estos ejemplos, porque me parece que sí nos sigue faltando en los análisis de estos temas. Y claro, por supuesto, maestro Saúl Mandujano, maestro Baños, mi compromiso es seguir trabajando con estos temas. Por eso, la importancia de yo haberle puesto a este libro Derecho Penal Electoral, porque siempre vamos a tener temas ahí presentes. Los contextos sociales, como ustedes saben, van cambiando. Las reformas cada 3 años, cada 6 años van cambiando. Y a veces las reformas nos ayudan, pero a veces no, o a veces las leyes que se implementan ayudan y no, porque a la hora de materializarse es cuando se vienen los problemas y es cuando las autoridades en el ámbito de su competencia pues hacen lo que corresponde, lo que les establece la ley, pero a veces no alcanza para poder llevar a cabo el buen desarrollo, en este caso la organización y vigilancia de los procesos electorales. Yo les recomiendo el libro, de verdad es muy fácil de leer. Sabemos también que hoy nos ha alcanzado la tecnología y nos ha rebasado. Y hoy con que le demos una palabra clave al internet de lo que queremos buscar, nos despliega y ahí está la información. Pero también entendemos que estamos a expensas de que haya luz, hay internet, y no es como un documento como este, que como ven ustedes no es voluminoso, pero contiene toda la información necesaria sobre este tema. Y no hay como llevárnoslo pues en nuestra bolsa, en nuestro coche, y en cualquier momento lo podemos ver. Y no estamos a expensas de que se nos vaya la luz o haya señal en internet. Está económico, está alrededor de 150 pesos y como les digo, va a ser muy benéfico para los estudiantes, para todo público que quiera adentrarse a este tema y que como les digo, pues es muy trascendente porque esta área, como lo comentó el maestro Baños, antes ni se tocaba, pero ahora en las universidades, sobre todo en las facultades de Derecho, ya en muchísimas se está impartiendo la materia de derecho electoral y bueno, se están viendo estos temas actuales que toda la ciudadanía está muy interesada porque pues aquí se eligen a nuestros representantes, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, a nuestro Ejecutivo,
Y es muy importante porque si no elegimos de manera adecuada quiénes son los que nos representan, quiénes son los que nos van a ayudar en nuestro Estado, en nuestro México, pues difícilmente nosotros vamos a poder avanzar. Y es donde precisamente en los congresos donde se elaboran las leyes que de alguna manera nos impactan y vienen a impactarnos a toda la sociedad en la parte económica, social, política, cultural. Y si no son elaboradas esas leyes de quienes hemos elegido que no nos representen bien, no estén trabajando bien, pues difícilmente nosotros vamos a poder avanzar. Yo les agradezco su asistencia y, como les digo, los invito al fondo de este espacio, van a estar vendiendo los libros, o si no, también los pueden encontrar en la librería Gandhi y en Sótano, que bueno, como ustedes saben, Gandhi pues prácticamente tiene espacios en toda la República Mexicana, y les agradezco su atención. Gracias. Pues muchas gracias a la autora, a la consejera Guadalupe González Jordán. Hay un tema del libro, antes de darles espacio para que ustedes hagan preguntas, tenemos 10 minutos para que las puedan hacer, que es el capítulo 4 del libro, Lupita. A mí ese capítulo me llamó la atención, porque es el que describe los diferentes tipos que están en la Ley General de Delitos Electorales y lo hace de manera muy ágil, muy sencilla, porque ubica bien los elementos de cada uno de los tipos penales, los describe con mucha sencillez y además lo acompaña con un caso práctico que me parece un mérito a destacar en la obra. Si ustedes tienen alguna pregunta para la autora, incluso para el moderador no, pero sí para el comentarista de la obra, si quieren hacer alguna pregunta, les pasamos el micrófono. Hay una pregunta allá al fondo, déjenme llevarte el micrófono. Doctora María Guadalupe, en cuestión de la subjetividad de la prueba, la teoría de gestión de la prueba, la teoría del caso, ¿cómo la aplicaríamos aquí en el derecho penal electoral? Cuando realmente la investigación del Ministerio Público, ya sea en este caso local, tenga ya una elaboración, una acusación, una formulación de parte agraviada o de cualquier ciudadano que haga la petición para denunciar algún delito en materia electoral. Prueba objetivos a lo que sería la persecución penal. Gracias. Sí, como bien les decía, ahora ya aplica el nuevo sistema penal. El nuevo sistema de justicia penal precisamente el nuevo sistema de justicia penal precisamente pues tenemos precisamente que desarrollarlo con este nuevo sistema, con las directrices que tiene este nuevo sistema. Este nuevo sistema contiene la etapa preliminar o de investigación, la cual se divide en la informal. ¿Qué quiere decir lo informal? Que investiga la policía, el Ministerio Público, y después la judicializada, en la que la investigación se realiza bajo la dirección del juez de control. En esta etapa se pueden dar los supuestos. Sí, pero después de ello tenemos la etapa intermedia o de preparación de juicio de ofrecimiento de pruebas. Y precisamente aquí esta parte es la medular. ¿Por qué? Porque es donde se van a ofrecer las pruebas que se recabaron, que se van a presentar ante el juez y que ya oficiosamente el Ministerio Público va a presentar, va a hacer la imputación y las pruebas se van a desahogar y se van a desarrollar en ese momento. Es la peculiaridad que ahora tiene este nuevo sistema, que va a ser en vivo en ese momento y que, bueno, no como el anterior sistema que duraba muchísimo tiempo, pudieran presentarse algunos incidentes y algunas otras cosas que pasaban. Ahora no, ahora tanto el imputado como la víctima o el ofendido tendrán oportunidad de ver qué es lo que el imputado, qué es lo que se le está imputando, con qué pruebas lo están imputando y podrá él verlas. También el juez de control. Entonces, lo importante de este nuevo sistema de que se va a poder presenciar y va a ser lo real de lo que está sucediendo. Y bueno, pues ya se terminará con la etapa de juicio oral que está a cargo del juez o de un tribunal que
no tiene conocimiento de las otras etapas, pero lo más importante es que se está en presencia del juez que va a resolver con las pruebas y alegatos que se desarrollen en ese momento y las pruebas que se presentaron. ¿Y cuál es la importancia? Como les digo, pues es que se está en presencia de todo lo que está aconteciendo, y entonces tanto una parte como la otra podrá defenderse de manera incluso materializada y podrá decir lo que corresponda, verídica, y presentar lo que a él le permite para que pueda resultar un juicio con la impartición de justicia debida, lo que antes no acontecía. Antes no sabíamos físicamente quién era el que nos hacía una imputación, qué pruebas presentaba, no lo sabíamos, pero ahora las tenemos frente a nuestros ojos, entre nosotros, y lo cual eso nos ayuda para poder desarrollar debidamente el juicio en el que estemos involucrados. Gracias. Sí, le pregunto si el libro aborda por qué existen los delitos electorales y si la existencia de ellos no es consecuencia de un sistema electoral defectuoso o viciado, si el libro lo aborda o no. Gracias. Sí, como les comenté, históricamente yo voy desarrollando en el transcurso del tiempo cómo van evolucionando estos delitos electorales. Las prácticas que se hacían desde años anteriores. Incluso Plutarco Elías Calles, ahí les dejo una narrativa de él. Él describe propiamente para su opinión cuáles fueron las transgresiones que se presentaron en ese momento en el cual él fue electo y estuvo en un proceso de selección. Ahí está el caso práctico y efectivamente sí se habla en el libro. Y si usted me dice que si, ¿cuál fue la pregunta? Que si fue de... Sí, efectivamente. No, como ustedes saben, bueno, son prácticas que se han venido cometiendo y ustedes observarán que las prácticas que en ese entonces se realizaban, hoy en día también las vivimos, nada más que tienen diferentes matices. Recordemos que los contextos, las normas que nos rigen son diferentes. No quiere decir que esté viciado el sistema electoral. Yo diría lo siguiente, vivimos contextos distintos, prácticas distintas, porque son las mismas que acontecieron en aquel entonces, pero también estamos viviendo otras que no habían pasado. Por eso es la necesidad de que el legislador, de que las autoridades que participan en todos estos ámbitos, bueno, se coordinen para poder desarrollar de mejor manera la función que están desarrollando y bueno, que no se vean vulnerables, sobre todo los participantes en los comicios electorales. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, creo que sí, es un tema muy interesante, como bien decía el maestro Baños, hay todo un dominio del tema, bueno, la autora es una experta en la materia y que bueno, tenemos la posibilidad de adquirir el libro. A nombre del Gobierno del Estado de México, el Consejo Editorial les agradece su asistencia, les agradece a los compañeros y a nombre del Gobierno del Estado, el Consejo Editorial quiere darle un agradecimiento, un reconocimiento a María Guadalupe González Jordán, al maestro Marco Antonio Baños Martínez, muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Y a Saúl Mandujano. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias a todos.